Bienvenidos amigos, amigas a este programa de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, que seguramente los va a saludar a todos gratis. Los voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Ya los saludé. Ok, antes de entrar en materia les quiero recordar por si acaso que hoy día jueves en la noche hay espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón, Tendrini 171, al frente cruzando Agustina y un estacionamiento subterráneo. A esa hora en la noche no hay nada, o sea, no van a tener ni un problema, el auto va a quedar seguro, lo van a pasar bien, vayan reservando mesa, el espectáculo va a estar, pero realmente хорошо, como se dice en Rusia, y flamenco con guitarrista, cantante, bailadora, o sea, fantástico. Vaya reservando mesa para que coma, beba, lo pase súper bien y de forma segura. Les quiero recordar además que este programa, como todos los programas del Villegas, del portal del Villegas, están bajo el auspicio, están con el auspicio de miclimo.com. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Que el clima está muy variable, hoy día ha hecho un calor salvaje, como de verano. Entonces ya no uno puede confiar en el calendario, la primavera, el verano, el invierno. En cualquier momento hay calor o hay frío o hay lluvia o lo que sea. Así que Climo, un sistema absolutamente flexible que le da calor, frío, frescor, le filtra el aire, todo en silencio, porque funciona con energía eléctrica, no mete bulla, no tiene que estarse usted preocupando ni del gas, ni de la parafina, ni de nada. Miclimo.com, pónganse en contacto. Parece que viene una promoción muy interesante que espero que a lo mejor está saliendo ya en la ficha a mi lado, no lo sé, pero estén en contacto con miclimo.com. Y bueno, vamos a partir con un tema que una vez más nos pone a todos los chilenos los pelos de punta, porque no hay noticias buenas en este país ya, no hay noticias buenas. Ya no tenemos a Marcelo Río ganando partidos de tenis, que No, era fantástico verlo jugar. Ahora tenemos que escuchar a alguien que juega muy mal, que es el gobierno. Y el tema es volar, ¿no es cierto, Nicole? Es un asunto que no lo van a despachar así como así, simplemente diciendo, doy el tema por cerrado, como hizo la señora ministra de, del Interior, dicen, ¿ah? No sé cuál Interior. exacto. La ministra del Interior eh, dio por cerrado el tema, pero no está tan cerrado, ¿no es cierto, Nicole? Hay algunas otras informaciones. No está cerrado. Ella da cerrado prácticamente el conflicto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque hablaron. Ahora, sacaron, y esto es real, ¿ah? Sacaron de contexto lo que dijo la ministra Patricia Bullrich, porque eh, con esto de tratar de demostrar fortaleza y tratando de demostrar que ellos, nadie los pisotea, qué distinto es la reacción que tuvieron con Argentina versus lo que ha ocurrido con Venezuela, ¿no es cierto? Es decir, Sí. se valora el diálogo con Venezuela y en cambio con Argentina inmediatamente la nota de protesta porque se sienten insultados, como dijo el ministro Van Claveren. Claro, evidentemente la política exterior de Chile con el gobierno de Gabriel Boric dejó hace rato de ser una política de Estado y tiene que ver con afinidad ideológica y afinidad política. Y con el gobierno de Milei no la tienen, pues es muy simple. Así como tampoco tanto con lo que podría venir con Estados Unidos y crucemos los dedos que no sé. Si sale Trump, cómo van a conducir esa política. Pero el punto es el siguiente. Efectivamente cuestionaron lo que dijo en vez de ir al fondo del asunto, como tú lo trataste ayer, Fernando, no importa cómo lo haya dicho, sino que están dando información acerca de cómo opera Hezbollah, no en Chile puntualmente. Patricia Bullrich no estaba hablando de Chile, estaba hablando de cómo opera Hezbollah en la región, cómo opera Hezbollah en la triple frontera. Hay informes de inteligencia norteamericana que son informes con números, con datos, con personas. Está constatado de que Hezbollah tiene presencia en la región. Hace solo una semana, 2 semanas, la justicia argentina cerró el caso de la AMIA y de la embajada, del atentado de la embajada de Israel, que fue en el año 92-94, y el dictamen judicial es que oficialmente aquellos atentados fueron operados por Irán a través de Hezbollah en Argentina. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo Bullrich, que la ministra Toá dio por superado? Estaba en una comisión hablando de un informe acerca de
las amenazas regionales con respecto a Hezbollah, menciona la triple frontera, menciona la manera en que opera Hezbollah, y en ese contexto es que habla de que Hezbollah opera en Chile, habla de Iquique, habla de Coquimbo y la región metropolitana, y da unos datos con respecto a la ubicación de Iquique en línea directa. Y entonces lo dan por cerrado, como si esto fuera un tema diplomático, un tema de que como esos problemas que hemos tenido con algunos embajadores que hablan un poco de más o que se salen de libreto. Esto no es un tema diplomático, esto es un tema de seguridad nacional. Y muy livianamente Toá desestima la presencia o las amenazas de Hezbollah en Chile. Resulta que inmediatamente empiezan a aparecer informaciones, porque el tema de Hezbollah en Chile se habla hace mucho tiempo. Para que ustedes tengan una idea, los informes de inteligencia norteamericana, que son compartidos con todos los gobiernos, habla de las operaciones de Hezbollah a mediados de los 80, que se instalaron en la triple frontera. ¿Por qué se instalaron ahí? Porque eso es un terreno, es un territorio de nadie donde opera el crimen organizado. ¿Qué es lo que hace Hezbollah ahí? Crimen organizado. Allá contrabanda, droga, está constatado que ellos por allá comercializan Pentágono, ahora están con el fentanilo, etcétera, armas, etcétera. Y no solamente crimen organizado para obtener recursos, sino que además para poder extender los tentáculos del régimen de Irán en los países, porque ese es el modo operandi de Irán. Y hoy día sale la información que igual nosotros la teníamos, pero Radio Bio Bio nos recuerda que simplemente hace un año atrás, esto pasó hace muy poco, detuvieron 2 iraníes que se mantuvo bajo reserva e investigación bajo reserva en el aeropuerto de Chile, tratando de salir con pasaportes falsificados. Iraníes que venían de Venezuela, que pasaron por Panamá y que al intentar abordar un vuelo hacia Inglaterra no pudieron salir porque se les detectaron estos pasaportes falsificados entregados por un chileno en el baño del aeropuerto de Santiago. Esto fue exactamente hace un año atrás. Los iraníes quedaron primero con prisión preventiva y por que no hablaban español. Mira estas cosas de la justicia chilena. Solo porque no hablaban español. A mí no me consta que no hablaran español. Seguramente si vinieron a la región, inglés por lo menos podrían haber hablado. Y los sueltan por este tema de diferencia en el lenguaje y quedan con arraigo nacional. Hasta el día de hoy están con arraigo nacional y la investigación en curso. Junto con ellos salieron algunas otras personas, que es un tema que no vi que se repitiera mucho, pero es importante. Por la frontera argentina salieron con destino indeterminado, o por lo menos no hubo una investigación. Por lo tanto, no es tan liviano descartar la presencia de Hezbollah. La presencia de los grupos terroristas, y sobre todo con respecto a estas milicias que actúan donde Irán actúa atrás, a veces no están activas. No necesariamente están siempre activas. El tema de los recursos sí, pero no necesariamente están siempre activas. Hay presencia, hay que distinguir cuando hay alertas, cuando están activadas y cuando no. Pero si acá se desestima, se tira hacia un lado y no se quiere ver simplemente porque lo dijo no solamente la ministra argentina, sino que también el senador Marco Rubio y otros senadores en Estados Unidos, porque según ellos estigmatiza a Chile o quieren enlodar la imagen de Chile. Bueno, yo les recuerdo que el ministro Monsalve, el año 2022 exactamente, desestimó y dijo que no había una real amenaza del Tren de Aragua en Chile. Y eso fue respaldado por la misma ministra encargada de nuestra seguridad, la ministra Toá, en el año 2022. Y miren en lo que estamos. No solamente una amenaza, no solamente matan, asesinan y descuartizan cuerpos, sino que además ejecutan crímenes políticos como fue el del teniente Ojeda. Entonces, esas son las consecuencias cuando se desestiman alertas tempranas y no tan tempranas en algunos casos con respecto al crimen y al terrorismo internacional. Bueno, lo dijiste casi todo, así que yo obviamente voy a agregar de que aquí quizás no solo se desestima por torpeza, en fin, sino que quizás haya algún grado de algo más que eso, ¿no? Hay algún tipo de, no sé si complicidad, colaboración, contacto. No olvidemos el pecado original de este gobierno. El pecado original de este gobierno es que nació sobre la base de los eventos de octubre del año 19 que fueron organizados
por gente que está ahora en el gobierno, asesorados y financiados por gente que está en el extranjero, y uno no sabe hasta dónde llegan esas redes. Tenemos todos claros, yo creo, para mí por lo menos es clarísimo, lo dije en mi libro, lo dije el primer día, que en esto está metido gente de afuera, básicamente en la región, pero uno no sabe hasta dónde llegan los hilos. Si tenemos a iraníes que ya están actuando en la política, o están actuando de algún modo en Venezuela y en Bolivia, como ha contado Nicole muchas veces, no veo por qué no podrían estar también metiéndose acá, porque todos estos distintos grupos, ya sea por la supuesta causa del pueblo palestino o por lo que sea, tienen todas ciertas afinidades en términos de destruir el modelo neoliberal o el sistema capitalista o el mundo libre o la civilización occidental o como sea que ellos lo vean, o los infieles, de una manera o de otra. Entonces siempre terminan colaborando. Esto se vio mucho en los años 70, 80 con grupos terroristas, por ejemplo el grupo alemán, no me acuerdo cómo se llamaba, que finalmente los agarraron, y grupos de otros lugares completamente ajenos. Y uno dice, ¿cuál es la relación de estos con los demás allá? ¿Cuál es la relación de los terroristas irlandeses con los terroristas vascos, por ejemplo? Bueno, había una relación, pues, colaboraban porque estaban en la misma, abro comillas, lucha. Exacto. Entonces, que venga esta señora a decir de que da por cerrado el caso, no solamente diciendo está cerrado el tema con Bullrich, yo creo que está tratando de cerrar el tema completo, es una manera de llevar a cabo eso que se llama matar al mensajero que trae las malas noticias. El mensajero es la señora Bullrich y hay otros mensajeros. Tú has mencionado varias instancias y entonces simplemente hagamos como que no escuchamos. Segunda cuestión, me parece una vergüenza que la señora, lo comenté ayer, pero voy a comentarlo, ¿no?, un poquito, que ponga como aval de sus dichos el hecho que la inteligencia chilena no ha detectado nada de eso. La inteligencia chilena no existe. La del gobierno no existe. ¿Acaso detectaron la entrada de los tipos que mataron al teniente Ojeda, al oficial Ojeda? No, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la gran capacidad operativa de la inteligencia chilena? ¿Qué resguardo nos da la inteligencia chilena? Y finalmente, para terminar, la señora Toá además se permitió decir, me pregunto, o uno se pregunta, si aquí hubo una intención, por los dichos de la señora Sí. Burri, de dañar la imagen del país. Y mandan esa protesta armando una situación completamente desproporcionada, incluso aunque hubiera estado completamente equivocada la señora Bullrich, completamente desproporcionada, que suena a tratar de aprovechar eso para tapar el tema que realmente ha Chile mostrado la ojota al gobierno en términos de su obsecuencia servil con otros poderes, como ha sido el caso de sus relaciones con Venezuela. Entonces, para que eso no se note, arman este cambullón con Argentina, porque saben que siempre hemos tenido en el pasado problemas y hay como una tradición, entonces una nota diplomática. Es una vergüenza la actuación de la señora ministra del Interior, es una vergüenza la acción del ministro von Claveren, que se convirtió en un lacayo de las políticas de la izquierda del Partido Comunista en materia internacional. Nunca en toda la historia de Chile habíamos tenido un ministro de Relaciones Exteriores tan, no sé qué palabra usar, un mínimo, un mínimo, un mínimo de interés por el interés nacional, pues si en eso consiste la diplomacia, cero. Simplemente se pliega a cualquier chambonada del señor Boric y a cualquier decisión del Partido Comunista y quizás a cualquier decisión del señor Maduro también, pues. Porque ya no sabemos Claro. hasta dónde llegan estas complicidades, estos lazos. Este gobierno simplemente, literalmente, en muchos sentidos, está traicionando al país. Este gobierno ya no es el gobierno de Chile. Yo no sé de qué es gobierno. Yo no sé de qué otra estructura superior es parte, una parte menor y lacaya y servil, este gobierno. Francamente. Y ahora, Exacto. Ahora, Antes de que retomes este tema o pasemos a otra cosa, porque tenemos aquí varias cuestiones, por supuesto. Por lo menos Nicole tiene 2 puntos más. Me consta eso. tengo dos a la vuelta, tengo dos. Bueno, amigos, amigas, amigues, como quieran, hay que ponerse al día con los lenguajes imbéciles que hoy en día predominan. Tú sabes que ya nadie puede decir los trabajadores y simplemente, ¿no? Que trabajadores y trabajadoras. Hay que poner a las... Bueno, KMRP, amigos y amigas. KMRP, un software para hacer que su empresa funcione
en forma óptima en términos de control administrativo, contabilidad, finanzas, control de stock, todas esas cosas que tienen que ver con el manejo, la gestión administrativa de una empresa. KMRP es un software muy accesible en cuanto a su costo, en cuanto a su facilidad para aprenderlo, y está disponible para toda clase de empresas, chicas, grandes, de cualquier rubro. KMRP, aquí está la dirección, pónganse en contacto, no pierden nada con averiguar más, les puede cambiar la vida a su empresa. Continúo con gestioncondominios.cl, aquí este es un grupo de profesionales que manejan la gestión de los condominios, de los edificios, la gestión contable, los cobros, que los gastos comunes, que el que se atrasó, que el personal, que la cotización, que la calle les paga. Todo ese tema de oficina, de papeleo, se hacen ellos cargo, de manera que la administración se puede dedicar a todo lo demás. Gestioncondominios.cl. Sigo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejar la carrocería de su vehículo como nueva. Me consta, se los doy como garantía porque lo hicieron con un vehículo mío que es más antiguo que el que usaban los picapiedras, pero quedó como nuevo. AutoWolf, amigos, en 24 horas en su casa, delante suyo, lo hacen. Y termino con las linternas que les he mostrado, pero no les voy a mostrar de nuevo porque son las mismas. Pero ya saben, hay de todos los tamaños, una tengo en el bolsillo, otra la podría tener aquí, con un clip, todas con batería autónoma, se cargan con una unidad USB, tremenda potencia lumínica, que es lo más importante, pero además resisten golpes, y si se le cayó el water mientras estaba en el trono y lo tenía en el bolsillo, no hay ningún problema, aguantan el agua hasta 2 metros de profundidad. Así que, amigo mío, puede sentarse tranquilo con la linterna, no pasa nada. Y sí, quiero agregar unos datitos que me parecen relevantes para que no quede todo. Dime. No, iba a decir volvemos con Nicole, pero... volví para tener el tiempo para poder decirlo. Mira, el punto es el siguiente: nos podemos quedar en la retórica y en todos estos niveles diplomáticos de palabras, pero acá hay cosas concretas que son relevantes. Y voy a decir lo siguiente: el subsecretario Monsalve, siguiendo la línea de Tobá hoy día, dijo o le sugirió que le parecía extraño esta coordinación entre Bullrich y los senadores de Estados Unidos para dañar la imagen de Chile. Fue lo que esbozó. Y yo le quiero decir, y quiero responder lo siguiente: no es extraño, porque resulta que no es que quieran dañar la imagen de Chile, sino que después del atentado, después del ataque en realidad, de Irán a Israel, se levantaron las alertas del mundo a nivel mundial, valga la redundancia. ¿Y por qué? Porque Irán, ¿cómo actúa Irán? Irán no actúa solamente atacando a Israel, que es el simbolismo de Occidente en el Medio Oriente, que es el simbolismo de atacar a Estados Unidos en el Medio Oriente. Actúa atacando también a los aliados de Estados Unidos y a quienes comparten los valores occidentales de las democracias occidentales. Por eso Francia subió su nivel de alerta máxima, van a tener unos Juegos Olímpicos próximamente. Argentina, que en su propio territorio, que está al lado de nosotros, vivieron 2 grandes atentados producto de la acción de Hezbollah. Brasil acaba de desactivar y echar del país, extraditar a integrantes de Hezbollah porque los detectaron a través de la inteligencia que estaban elaborando un plan para perpetuar un atentado. Entonces, esto de que esta coordinación, claro, hay una coordinación no para dañar la imagen de Chile, que no creo que sean tan relevantes, es una coordinación del punto de vista de la alerta que se ha emitido después del atentado y el ataque que hizo Irán a Israel. Ahora bien, cosas concretas. ¿Qué se habló en el Senado de Estados Unidos que Chile no hace? Y esto es importante. El senador Marco Rubio, cuando nosotros lo mencionamos en el programa del martes, Fernando, que yo decía, esta pregunta que se hace el senador la deberíamos hacer nosotros, y la pregunta era si la retórica contra Israel que tiene este gobierno y también personalmente el presidente Boric, ¿acaso no se traduce en una voluntad o en no tener voluntad para enfrentar a Hezbollah directamente? ¿Por qué lo dice? Porque le han pedido a Chile que declare a Hezbollah como un grupo terrorista, una asociación de organización terrorista, y eso implica una serie de cumplimientos de los tratados internacionales en el caso que uno tenga que extraditar, etc. Chile no ha declarado a Hezbollah como una asociación de organización terrorista. Y por último, les quiero dar un dato que me pareció muy extraño. Hoy día busqué por todos lados y no lo han recordado. En
marzo, exactamente el 19 de marzo de este año, el diputado Celis, pero no fue directamente el diputado Celis, denunció la presencia de la bandera de Hezbolá en el techo de una casa en Quilpué, en la comuna del Belloto, y los vecinos empezaron a asustarse y se alertaron y se denunció a las autoridades. Está la foto, levantaron la bandera de Hezbolá. Después de esta denuncia, entiendo que la bandera la bajaron después de un tiempo y nunca más se supo. Por lo tanto, no es tan descabellado. No es cerremos el caso porque Patricia Bullrich se disculpó, que por lo demás Patricia Bullrich en la sesión que tuvo ayer de seguridad habló de 700 iraníes entrando a Bolivia. Bolivia, acá al lado nuestro, en una frontera que nosotros no controlamos. Entra y sale quien quiera. Entonces, es un tema menor, es un tema para zanjarlo diplomáticamente y decir, le mandamos la carta de protesta, somos súper choros, somos súper fuertes y damos por terminado el problema. No, están poniendo en peligro la seguridad nacional. Bueno, mira, están poniendo en peligro todo. Pusieron en peligro, ya arruinaron la educación, pusieron en peligro, ya arruinaron la seguridad, están poniendo en peligro la seguridad ahora no interna, sino que externa de Chile, en nuestra frontera, con varios descuidos, desde luego. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos militares, pero, en fin, han sido y son dañinos a un nivel como nunca antes se había visto, al punto que perfectamente alguien podría legítimamente decir que este gobierno está actuando contra Chile. Este es un gobierno antichileno. El gobierno chileno es antichileno. Entonces, cuando hablan de que tal o cual acción daña la imagen del país, nadie está dañando la imagen del país. El principal agente que daña la imagen de Chile es el gobierno de Chile. Si no necesitamos que venga la señora Bullrich, que no debía haberse disculpado. ¿Disculparse de qué? Se pasó de buena onda, para darle un pequeño triunfillo a esta señora que está en el Ministerio del Interior. Disculparse de dar una información de lo que está pasando, debería agradecer, ya que la inteligencia chilena no es capaz de detectar ninguna cosa. Menos mal que le están informando, aunque sea en un punto de prensa. Pero ya sabemos los puntos que calza, o más bien dicho, que no calza la señora Toá, en alta sintonía con el resto del gobierno. Así que aquí no hay nadie en especial, no se salva ninguno, pero absolutamente ninguno. Quiero cambiar un poquito de tema ahora porque se conectan de algún modo con esta situación. Los grandes grupos económicos, que por supuesto son los monstruos de la izquierda, porque se supone que están aquí simplemente chupándole la sangre al país, aunque finalmente son parte de la producción, del desarrollo económico, son grandes productores de riqueza o de servicios, de empleo. Los grandes grupos económicos son parte importante de la economía del país. Por primera vez, yo creo, en las memorias de varios de estos grupos, el grupo Carosi, el grupo Copec, el grupo Security, no me acuerdo qué otro grupo más, han hecho en sus memorias, haciendo un informe para los accionistas, uno de los más ásperos y duros análisis de la situación económica enlazada con las decisiones de este gobierno y con el segundo gobierno de la señora Bachelet. Y el más duro de todo ello fue el presidente de Carosi, don Gonzalo Bofill, que entre muchas cosas, yo aquí anoté unas poquitas nada más, dijo, nosotros hemos advertido, con nosotros yo creo que se refiere a la comunidad empresarial en general, a los economistas y a cualquier persona con dos dedos de frente, advertimos a lo largo de años, y es cierto, en todos los tonos y formas, dijo, lo que se venía. Cuando empezó, por ejemplo, la señora Bachelet con sus torpes y destructivas y tóxicas reformas. Hemos desperdiciado una década. Ningún país se puede dar el lujo de desperdiciar una década. Y no se ven en el oficialismo ningún plan que esté acorde a la magnitud del problema. Como es obvio, ellos están preocupados de retorcerle el cogote a la gallina que ya está desfalleciendo, en vez de hacer de que engorde, que produzca huevos, que produzca pollito y que la cosa crezca y se desarrolle. En nada. Fueron todas estas memorias súper duras. Estoy mencionando lo que dijo el señor Bofill, pero en las demás memorias hay cosas muy parecidas. Es un pronunciamiento de la gran empresa chilena que no está inventando nada, porque estas son cosas que todos sabemos por lo demás. Lo único nuevo es que lo digan en sus memorias, como un informe a sus accionistas. Un país que no invierte, que no crece, está jodido, dijeron, eso es. La economía no es todo, pero sin economía no hay nada.
sin economía es como simplemente un país se hunde, simplemente. A mí me parece novedoso esta publicación de todos estos grupos empresariales con un lenguaje más directo que el que usualmente utilizan, Nicole. Claro, es mucho más directo y hace rato que varias industrias, Fernando, tú nombraste varias, entre ellas está la CMPC, que es tremendamente importante, la industria forestal, hablando de la crisis que se va a venir en la industria forestal, porque no hay incentivo para la reforestación. Los incendios, que además son intencionales, quieren hacerlo pasar como que fue un soldador que le saltó una chispa porque estaba soldando en un lugar equivocado y no hay investigación. Quedan como incendios intencionales, pero sin autor conocido, como los homicidios, digamos. El grupo Angelini, Mate, etcétera. Bueno, y el punto es que uno ya ve un cambio de tono porque la intención de los diálogos, del consenso de la mesa, ya a 2 años del gobierno, uno, se ve que son infructuosas, no sirven para nada porque es simplemente una postura, como para poder retener así un poquito el voto de centro, que se llama ese voto imaginario de la gente moderada. Están dialogando, entonces me gusta el gobierno, está bien. Y por otro lado, porque las reformas siguen en el mismo camino equivocado. Entonces, lo que quieren hacer, plasmar en estos documentos que son oficiales. Y el problema es el siguiente. El presidente Boric y su equipo económico, cada vez que tienen una pequeña cifra que no es tremendamente negativa, y su equipo económico... Oye, perdón, tú sabes que hay un ministerio por el crecimiento, ¿no? Sí. Tenemos ministerio, pero además tiene que llamar el gran ministerio del crecimiento, donde suma, y nadie suma, al final, pura resta, al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, al ministro de Medio Ambiente, bueno, todo tiene nombre, el gabinete, perdón, no el ministerio, el gabinete pro crecimiento. Bueno, y el problema es el siguiente: ¿cómo estamos entendiendo lo que significa crecer? ¿Cómo estamos entendiendo lo que significa desarrollar? ¿Y cómo vemos las necesidades del país? Porque si este gobierno sigue aplaudiendo que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional diga que Chile va a crecer, es una proyección, al 2%, y el ministro Grau salga diciendo este es el año del despegue de Chile, y por atrás el presidente Boric aplaude aquello, es que estamos hablando en otro lenguaje. Si para ellos son unos payasos, la cifra negativa, la cifra del 2% es nos salvamos de la UTI, porque seguimos en la UTI, y eso es que Chile despega, es que entonces estamos en dos universos paralelos. ¿Y ya qué ha pasado? Y por eso también los grupos económicos han reaccionado. Ya segunda vez, tercera, pero vamos a hablar de estos pocos meses, que el gobierno y el presidente Boric, sin entender su rol, sin entender que es el presidente, uno no se enfrenta directamente al presidente, no porque uno no tenga carácter, no porque uno sea un cobarde, sino que porque el presidente tiene todo el poder de Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que sin entender ese rol, nuevamente, dando estas cifras en minería, dijo que los agoreros de siempre, los pesimistas de siempre, se equivocaron con respecto a los resultados de la reforma y los efectos negativos, y nombró al presidente de la SONAMI, a Diego Hernández. Y resulta que se da una frase que realmente como que desafía cualquier teoría económica y dice: ven, con el royalty minero no pasó todo lo negativo que iban a pasar, e incluso destrabó las inversiones. Resulta que con el royalty minero perdimos competitividad, cobramos más impuestos que Australia, cobramos más impuestos que Canadá, y la minería, claro, es una de las fortalezas de Chile, pero está caminando a paso deliciado, a paso lento, ya no se puede decir eso. La minería prácticamente tiene inversiones que venían de antes y por lo tanto se siguen desarrollando, son inversiones a largo plazo, sí, pero está estancada. El litio está parado, Enami está quebrada y Codelco con respirador artificial, y con las empresas todavía esperando que el gobierno se decida con la política nacional del litio. Entonces, el presidente quiere hacernos entender que este es el único país que pone más impuestos, pero resulta que con más impuestos la gente tuvo mucho más ganas de venir e invertir seguro. En Chile. Seguro. Bueno, mira, esto es como escuchar a la Radio Tanda, un programa cómico que había antes en la radio que tú no conociste probablemente porque eres mucho más joven. Escucha Radio Tanda, sí señor, y una cosa así. O ir al circo Tónica Luga. Porque estos señores se convirtieron en payasos. O sea, no se puede llegar y decir
Y si no se es un payaso, que una economía, digamos, le va súper bien poniendo más impuestos. Eso es la cosa más estúpida que jamás se haya podido decir. Pero ya no tienen escrúpulos, no tienen límite. O sea, entraron al, ¿cómo se soltaron las trenzas, como se dice? En cuanto a que ya no miran la realidad, no piensan un segundo lo que van a decir, sustituyen la realidad con palabras, con cantinfleo, con mentiras, con anuncios, con promesas, o con esta manera de evaluar un cagón 2% que no es mérito del gobierno. La otra vez expliqué que en forma natural, mientras puedan respirar, las empresas y los empresarios tratan de seguir subsistiendo y dentro de la subsistencia tratan de crecer un poco. Es lo natural, a pesar de todos los apretones por todos lados, pero por supuesto podrían crecer mucho más, pero mucho más, si no lo estuvieran, digamos, sujetando, chaqueteando, por así decirlo. Te chaquetean y todo a pesar de eso avanza, pero eso no es mérito del gobierno, no es mérito del señor Marcel, pues, es mérito de los empresarios, del pequeño comerciante que a pesar de todo mantiene su negocio con cada vez más dificultades. Y se los tratan de arrogar como un triunfo de ellos, se echan para atrás y sacan una sonrisa arrogante. Pero, pero ¿qué se creen? ¿Pero qué se creen? ¿Pero quiénes están en este gobierno? ¿Dónde estudió economía el señor? Bueno, el Boris no ha estudiado nada en su puta vida, digamos, las cosas por su nombre. Yo no sé si sacó o no su carrera de leyes, creo que estudió leyes, ¿no? Donde tú sabes que la matemática es de lo más abundante. Eh, Eh, pero no entiende nada de economía, no entiende nada de ninguna cosa. Solo sabe decir mentiras, hacer promesas y cuando va al exterior hacer chambonadas como nunca antes ninguna persona. Pero y, nunca se había visto una cosa igual. Entonces, todos los días nos encontramos con esto. Ahora, un 2% ¿no ven que la cosa igual iba a funcionar? El país con el peor crecimiento de América Latina. La moneda con el peor comportamiento de todo el planeta. Eso son informaciones de las entidades que se dedican a examinar estas cuestiones, no las estoy diciendo yo. No es un juicio de valor mío, es un hecho matemático. La moneda con el peor comportamiento del mundo. Y vienen y se mandan las porciones, francamente, no tienen, o sea, no tienen vergüenza, no tienen pudor para llegar y decir lo que se les da la real gana. Pero yo, para cambiar un poco de tema, voy a contarles de algunos de mis auspiciadores, o sea, que son servicios para usted, beneficios para usted, básicamente. Por ejemplo, a propósito de inversiones, la revista Mundo Bursátil está ofreciendo un curso para invertir que consiste en videos educativos, manuales, asistencia de especialistas, asesorías de ejecutivos, etcétera. Y todo esto al adquirir el curso obtiene automáticamente, sin ningún costo adicional, una suscripción a la revista Mundo Bursátil para estar informado de lo que pasa en nuestra bolsa. Este curso para invertir es no solo para invertir en Chile, para invertir en cualquier parte. Le enseña a ustedes la manera de pensar para saber invertir, estimados amigos. Continúo con Entrena Inglés. Ahora le pusieron .com. Entrena Inglés, puros profesores de inglés, clases online muy potentes. Usted va a salir hablando y sobre todo entendiendo lo que otros hablan. Ojo con eso, que no basta con hablar, ¿eh? Hay que saber escuchar y entender lo que le dicen. Va a aprender inglés, básicamente. Eso es la cuestión. Sigo con kmmillas.cl, el sitio al cual usted lo invito a ir con sus millas acumuladas, si no las va a usar por sus vuelos, a venderlas a un buen precio antes que las empresas se las borren y usted se quede colgado de la brocha. kmmillas.cl. Y termino este bloque con el Buffet González y compañía, un buffet de abogados penalistas que solo se dedican a casos en que está involucrado el Código Penal, en que usted ha sido procesado, está siendo procesado, formalizado por un tema relacionado con el Código Penal. Es lo más serio, lo más grave. Hay que tener especialistas, no cualquier abogado. Y estos de González y compañía no solamente son especialistas, sino que son uno de los bufetes más reputados en su materia y lo han demostrado en casos célebres. Y listo, pasa ahora la pelota a la cancha de Nicole. sí, sí, que hay un problema con respecto también a la retórica, porque el gobierno ha incorporado como respuesta a cualquier factor de la economía o números que todos los pronósticos catastróficos finalmente, agarrando este 2% de proyección de crecimiento, o cuando el IPON sale un poco
mejor, o el IMASEC, etcétera, que son cifras de muertos finalmente. Bueno, dicen todos estos pronósticos, como diciendo los empresarios que no querían pasar un poco su plata y etcétera, no han sido cumplidos porque vamos muy bien. Y esto es un problema. Esto es un problema porque si ellos consideran que no se han cumplido los pronósticos catastróficos, es que estamos leyendo distinto el Chile en el cual se está viviendo, y seguramente ellos viven en otro Chile, porque no dependen de las ventas, porque no dependen de que Chile le vaya bien, simplemente dependen de subir los impuestos. Entonces, vamos subiendo los impuestos. Entonces, estamos en un problema porque junto con decir el Fondo Monetario Internacional que Chile va a crecer en una proyección, esto puede cambiar, en 2% y que el 2025 2.5, dice el mundo está creciendo a 3.5 y en Chile se puede proyectar que hacia el 2030, miren la cantidad de años, Chile llegaría a crecer 2.9. Eso no es nada. Y entonces, ¿qué pasa? Si en el gobierno consideran que no se cumplieron los pronósticos catastróficos, que sí se han estado cumpliendo, porque la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que se advirtió todos los efectos que iba a tener y los está teniendo. Por supuesto que estas cosas no son automáticas, pero se van cumpliendo finalmente. Si ellos consideran que no se están cumpliendo, es que entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y cómo hacemos reformas y cómo hacemos realmente proyectos de ley que vayan en la línea correcta para el crecimiento? Mira lo que pasa, con esto termino. Todas las cosas suman. Resulta que ingresaron una moción parlamentaria. Y la gente puede creer que esto es menor, no es menor. Ingresaron una moción parlamentaria que va a obligar a las empresas, si es que la aprueban, a tener en 10% de su dotación de empleados menores de 28 años. Y el punto es el siguiente: si usted le suma salario mínimo, años por indemnización por años de servicio, todas las regulaciones medioambientales, todas las regulaciones laborales, no solamente tenemos la mayor cantidad de feriados junto con Colombia, creo que pasamos a Colombia en la región, sino que a los parlamentarios además los ponen irrenunciables, cosa de que sea imposible ni siquiera ofrecer un extra a un empleado para poder abrir un negocio. Le estoy dando las 40 horas, le puedo sumar todo. Bueno, todas esas leyes se han juntado finalmente para achicar, asfixiar la iniciativa privada. La economía y el mercado crecen con la libertad y la iniciativa privada. Y si usted tiene tantas regulaciones, lo único que hace al final es aburrirse y no invertir, porque tiene que estar todo el tiempo cumpliendo lineamientos que el Estado está encima de su empresa. De esta manera, no es posible cambiar el pronóstico del Fondo Monetario Internacional hacia el año 2029. Eso es pobreza para Chile, y resulta que le siguen metiendo leyes, le siguen metiendo exigencia a las grandes, a las pequeñas, a las medianas empresas. Lo único que hace es que finalmente en Chile nadie quiere hacer nada. Pero mira, sí, hay una cosa que increíble, que yo cuando supe que existía esta regulación no lo podía creer. Resulta que si tú tienes a alguien trabajando en su casa, en su sillón, igual tienes que hacerte cargo de su seguridad. Tiene que haber Exacto. todo un procedimiento para ver si el sillón no tiene una pata coja y te puedes caer, fíjate, en tu propia casa, cómodamente trabajando en tu casa, y sin embargo le generan otra exigencia a las empresas que tienen trabajadores trabajando en mucho mejores condiciones para el trabajador. Está cómodo en su casa, no tuvo que levantarse, está en pijama quizás haciendo la pega, pero no, señor, hay que ir con unos especialistas. De hecho, hay una empresa que hace esto. Yo mismo la he publicitado acá y lo tienen que hacer porque existe la ley y las empresas tienen que tienen que hacerlo. Pero qué absurdo que exista eso. O sea, ya no pueden ser más imbéciles los que producen estas cuestiones. Ahora, la pregunta que yo me hago: ¿qué es lo que es catastrófico para ellos entonces? ¿Qué tendría que ocurrir para que dijeran, bueno, en realidad esto es catastrófico? Nadie dijo, creo que nadie usó además la palabra catástrofe. Aquí lo que se ha dicho es: la economía va cayendo, la gente no va a invertir, etc. Nadie hizo un pronóstico catastrofista. Entonces, esto me recuerda otra vez ese famoso comentarista deportivo que Alberto Fuyú era muy, muy amoroso el hombre, pero siempre le trataba de encontrar. Entonces, perdimos una vez un partido con Argentina, creo que nos
acribillaron a goles 4-5-0 y dijo, sí, pero menos mal que no perdimos 8-0. Bueno, están así estos tipos. Claro, es un 2% nomás, pero sería peor que fuera un 0%. Pero si fuera un 0%, dirían sería peor que fuera menos 2%. Y si fuera menos 2%, tú sabes, puede seguir para atrás todo el tiempo que quiera. Son unos payasos. Yo creo que no se puede, estamos nosotros equivocados, Nicole, con comentar como seriamente las afirmaciones de unos tonis sobre la economía. Yo creo que es más serio ver lo que vimos al principio de las memorias empresariales, porque ahí hay una cosa que tiene que ver con millones de empleos y con el crecimiento del país. Lo que diga el señor Marcel ya es una chacota. Él ya no es un ministro de Hacienda, él simplemente es un operador político y nada más. Así es. Ahora, mientras más se mete el Estado con leyes regulatorias, más achica el espacio para que la gente pueda desarrollarse con la inversión, para desarrollarse en sus emprendimientos, para poder trabajar. Hoy en día, contratar a una persona hay que hacerlo con temor. Claro. Todas las leyes que los parlamentarios levantan, con la derecha también, ¿ah? La derecha no entiende esto, parece, porque cree que está defendiendo al trabajador. Si acá no hay nada que defender, acá lo que hay que hacer es ayudar a un contexto de permitir la creación de empleo, y se permite la creación de empleo cuando se crean empresas o cuando se agrandan las empresas, cuando hay inversiones. Hoy en día hay que ser kamikaze para contratar a alguien, porque en el fondo es como un matrimonio sin divorcio, es como en piedra, porque si no te cae encima la dirección del trabajo, que no es una dirección profesional y técnica, es una extensión de los partidos de izquierda. Entonces, en Chile, así vamos a seguir entre el 1 y el 2% entre Tongoy y los vinos. Uno no puede contratar a nadie. Con respeto a Tongoy. Uno no puede contratar a nadie, es simplemente una piedra que uno se pone en el cogote. Exacto. Lo único que uno quisiera, lo único que quieren muchos empresarios, yo me acuerdo perfectamente que me lo comentó un desarrollador de tecnología, que lo único que querían, por ejemplo, en un momento dado, las pesqueras en el sur, las salmoneras, creo, no me acuerdo qué empresa pesquera, no eran las salmoneras, era cualquier sistema que les ahorrara mano de obra, porque tenían puros problemas. Además, con una mano de obra de no muy buena calidad en Chile, muy buena para faltar, muy buena para sacar la vuelta, para las licencias médicas falsas, a veces para meter mano y llevarse cosas para la casa, lo digo suave. Entonces, lo único que querían es ojalá no tener ni un trabajador, puras máquinas, puro software. Y vamos para eso, vamos a tener. Allá vamos. Perdóname, Nicole, pero te voy a reemplazar por un robot. Así. No, pero para allá vamos, para allá vamos, porque ante la necesidad, si al final las resoluciones, cómo solucionan un problema, la tecnología va a ayudar a los empresarios, va a ayudar. Y cuando hablamos de empresarios, acá uno cree que está hablando de mate, de Luxi. Perdón, estamos hablando del que tiene el restaurante, del que tiene un local, del que tiene una serie de pequeñas empresas, que va a buscar alternativas porque al final tiene que ver con la sobrevivencia, y ese es el ingenio humano, y hacia allá vamos. Entonces, al final de cuentas, creo que hay una mirada, sí, hay mucha tontera, pero hay una mirada socialista, no quiero decir comunista, una mirada de estatista, de que todo tiene que pasar por el ojo del Estado, sí, claro. Y eso lo único que hace es ahogar y asfixiar a las sociedades. Claro, yo creo que pobres. Alguien tendría que hacer un estudio psiquiátrico largo, un ensayo, no sé si a lo mejor se ha escrito. Se han escrito muchos libros sobre lo que es el comunismo, el socialismo, la realidad de esos mundos, cómo fue la Unión Soviética, los que susurran. Tengo yo montones de libros, algunos los he mostrado acá. Pero hay algo que va más al fondo. Yo no sé si hay algún estudio psiquiátrico de los resortes motivacionales que llevan a algunas personas a adorar el Estado, a este ídolo, y detestar todo lo que es privado, iniciativa, libertad, lo que hace el de fulano. Y yo me imagino que tiene que ver con la pequeñez mental, que tiene que ver con la sensación que tú desde cabro te das cuenta de lo que tú eres capaz de hacer, de que tú eres de penca y que en una competencia libre te van a arrinconar y te van a poner la pata encima los que son mejores que tú. Entonces hay quizás desde niño un deseo de eliminar todo eso. Eliminemos la competencia, eliminemos las notas, eliminemos la jerarquía, eliminemos la libre empresa, todos simplemente nos convertimos en robot del Estado. Ahí no hay diferencias, no hay jerarquía, inamovilidad de los cargos, no hay evaluaciones, todos somos hermanos, entonces todos somos, como en esa novela, somos todos, digamos, partidarios o feligreses
del Estado, del autócrata, del ídolo supremo, del mandamás. Y se acabó. Entonces, es volver al estado de las sociedades paleolíticas, idealmente donde todos eran iguales en la pobreza, todos andaban a poto pelado, había un brujo que hacía unos encantamientos para que cayera la lluvia, y todos eran unos miserables y nada. Entonces, quieren volver a eso. Quieren volver a eso. Yo me pregunto si alguno de estos izquierdistas, estos jovencitos tontones que se comen y se compran todas las teorías, ¿qué pensarían si los mandaran a Corea del Norte a echarse una miradita cómo funciona ese mundo? ¿Qué pasaría? ¿Qué conclusiones sacarían de eso? O si los mandaran incluso a China, que por último algo se desarrolló, bastante se desarrolló economía, porque la liberaron, entre paréntesis, porque liberaron la economía china, si no estarían como Corea del Norte, tan mejor que Corea del Norte desde luego, pero es una sociedad opresiva. Me gustaría que se dieran una vuelta. Todos estos mocosos estudiantes, votados a macanudo, progres, que no tienen idea de nada, que no han estudiado nada en su vida, que no se saben la tabla del 4, pero como no van a estudiar nunca la tabla del 4, mandarlos a darse un viaje de curso, un paseo de curso a Corea del Norte, para que vean lo que significa en la práctica ese tipo de sociedad. Quizás a algunos les encantaría. Yo creo que a Michelle Bachelet le encantaba la República Democrática Alemana. Estaba pero ahí en su salsa. Así que quiere instaurar lo mismo en Chile. Para eso ha estado trabajando ardientemente desde su segundo gobierno, según decimos nosotros, según dicen todo el mundo que examina un poco lo que hizo en su mandato. Gran parte de lo que vivimos en Chile ahora es fruto de lo que sembró la señora Bachelet. Eso es. ¿O no? Me acordé de eso. ¿Te acuerdas quién abrió la embajada en Irán, cierto? Por supuesto. Por supuesto. No, sí, eso no. A propósito. Te revelan cada cosa que hacen, dicen, cada paso que dan, muestran la hilacha. Muestran alguna de sus muchas hilachas. ¿Qué más tenemos de tema, Nicole? Sí, oye, vamos con el tema de la mesa, ¿te parece? Porque efectivamente el Partido Republicano ingresó una moción de censura a esta mesa de la Cámara de Diputados que recién fue electa el día lunes. Se vota la próxima semana, solamente necesitan una mayoría de los parlamentarios presentes en la sala. ¿Por qué se empezó a gestar esta censura? Porque el diputado Gaspar Rivas, que tú ayer le hiciste un perfil, lo analizaste, me parece que estuvo bastante ajustado a lo que es este diputado que venía de Renovación Nacional, que después se pasó al Partido de la Gente y que se autodomina, denomina como el Bukele chileno, pero yo no sé en qué contexto él considera que es eso, y ahora salió con la gente de izquierda. Bueno, resultado de tener gente que al final, en el nombre de la independencia o en el nombre de ser un outsider, finalmente terminan trabajando solo por intereses personales que son generalmente muy mezquinos. Pero bueno, él reconoció que el ministro Elizalde le había ofrecido este cargo en la mesa de vicepresidente, y algunos dirán, bueno, pero ¿cuál es lo distinto? Es que el problema es lo siguiente, siempre se ofrecen estas cosas, y se ofrecen comisiones. Eso fue lo que hizo Analía Uriarte cuando, ¿se acuerdan? Que saltaba con Vlado Mirosevic, porque también por muy poquitos votos lograron que la mesa de la Cámara fuera del oficialismo. La diferencia es simplemente retórica. La diferencia es que el diputado Rivas, por su inexperiencia, por hablar de más de la cuenta, dijo abiertamente que el ministro Elizalde le había ofrecido la vicepresidencia si votaba por Carol Cariola para ser la presidenta de la mesa. La diferencia es que lo reconoció. La diferencia es que traslució, dio a conocer una negociación que es improcedente, en el sentido de que el ministro Elizalde es un ministro del Poder Ejecutivo y la mesa de la Cámara es del Poder Legislativo, y por lo tanto, en una democracia normal, sana, se supone que ambos poderes funcionan de una manera autónoma y que el Ejecutivo no puede entrometerse de esta manera ofreciendo cargos. No estamos hablando de una negociación legislativa, sino que no puede ofrecer cargos a nombre de qué, digamos. Entonces, ese es el punto. Pero ahora viene el problema para la derecha. Se adelantó el Partido Republicano, puso esta moción de censura, antes lo estaba advirtiendo el Partido Social Cristiano, y ponen un problema a Chile Vamos.
que considera que es muy luego, y en esto quizás le podemos dar el punto, y que si no resulta esta moción de censura, una mesa tremendamente debilitada que ganó solo por un punto, 76-75, es decir, que no tiene prácticamente mucha legitimidad desde ese punto de vista, que además tiene una presidenta que ya la están criticando no solamente desde la oposición, sino que también desde el Partido Socialista, porque el discurso que dio Carol Cariola, en vez de hablar de que iba a operar como esta presidenta del Poder Legislativo y que acá en la Cámara íbamos a dialogar, los discursos que de buena costumbre se suelen dar, el discurso de Carol Cariola fue defendiendo al Partido Comunista, defendiendo a que estaban vetando al Partido Comunista y defendiendo que va a acompañar al gobierno en las reformas emblemáticas que quiere sacar adelante, como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, lo que le valió la crítica hasta del Partido Socialista, algunos diputados diciendo, pero si ella es presidenta de la Cámara, ella no está representando al Partido Comunista. Bueno, ya venía mal en un día, por lo tanto se adelanta el Partido Republicano con un gesto muy, me parece, de poco análisis, y ponen problemas porque si efectivamente pierden la moción de censura, si efectivamente pierden, van a fortalecer una mesa que prácticamente no tiene pata. Bueno, yo no sé por qué Chile Vamos depende de ellos cómo voten si se pierde o no se pierde. Es que no le da los votos. ¿No le dan? ¿Cuántos votos no le da los votos? Es mayoría en la sala. Necesita, claro, pero no, la moción, pero después tienen que ganar la mesa. Y para eso necesitan pasar primero la moción de censura y después la mesa. Y necesitan a demócratas y a republicanos. Y eso necesita una negociación. No importa, yo no sé qué miopes son en Chile Vamos. No importa si pierden la votación, la cuestión es estar generando puntos que tengan peso político, que generen referentes, por así decirlo, que los fortalezcan a ellos mismos y que dejen de esta tonterita de los acuerdos de andar mandándole cartitas a la moneda. El tema de que si ganan o no ganan la moción y se censura o no se censura la mesa es menos importante que el hecho de ir o no ir juntos. Eso es lo que importa. ¿Cómo no lo entienden? O sea, ellos van solamente a una elección que están seguros que van a ganar. ¿Esa es la estrategia de ellos? Eso es un punto de vista realmente tonto. En política también es importante, aunque se vaya a una derrota electoral, ir generando, por el acto de presentarse juntos, fortalezas internas, coherencia, coaligando a las partes en una iniciativa común. Eso es fundamental. Eso lo sabe la izquierda desde hace muchos años. Y lo practican y les va bastante bien con eso. Les va bien en todos los procesos electorales en que haya que, digamos, presentar unidad, porque están acostumbrados a eso. Les vaya bien o les vaya mal. Es fundamental, es por así decirlo, una práctica que tienen que llevar a cabo, sobre todo la derecha, que no sabe nunca unirse, nunca sabe actuar unida. Entonces, si se adelantó o no se adelantó los republicanos, eso lo dejo que lo analicen los tratadistas, y si va a resultar o no va a resultar es lo de menos. Por lo demás, como dije ayer, el país no cambia básicamente la situación política de Chile porque esté o no esté Carol Cariola presidiendo la mesa, y cualquiera que sean las idioteces que dijo, porque fueron idioteces, le creó problemas a su propio partido, a su propia coalición. Eso importa menos que el hecho de estar la oposición trabajando junta para elecciones que se ganen o que se pierdan incluso. Lo importante es generar la unión, yendo juntos a todas estas cosas. Entonces da lo mismo. Ahora debiera Chile Vamos ir y votar con los republicanos. No importa si se pierde, pero ir generando unión a través de estos pasos, a través de estas acciones comunes. Y yo no sé cómo no entienden una cosa que para mí me salta a la vista. No sé si estoy equivocado, yo creo que no. En una de esas sí, pero me parece que no. Que en política no solamente es importante las instancias en que se gana, sino que también el ir juntos en las que se pierde. Y si no se entiende eso, uno realmente no conoce la ABC de la política. Claro, eso es efectivo. Lo que le reclamaban desde Chile Vamos es que antes de presentar la moción tiene que haber un trabajo de consenso para poder ir con esos votos que tú dices y hacer el punto político. Puede ser que pero se ve muy mal. Pudieron haberlo hecho mejor. Pero exacto. Lo importante es ir juntos de todas maneras a todas las instancias. Ya, pudieron haberlo hecho mejor los republicanos, debieron haber conversado antes, de acuerdo. Pero ya que lo hicieron, hay que seguirlo, hay que apoyarlo. Y eso es lo que yo creo.
No convertir esto en un punto más bien de discordia. Eso sí que ya sería el colmo de la idiotez. Pero son capaces de cometer esa idiotez porque han cometido muchísimas en la oposición, una tras otra. Bueno, de hecho, por eso ganó Carol Cariola, ¿no? De eso, si la oposición debió haber ganado esta cuestión, estaba cantado. Entonces, aprendan a trabajar juntos para ganar o para perder, pero juntos, porque a la larga, cuando tú trabajas junto con alguien, al final vas a ganar, al final vas a tener la oportunidad de ganar. Pero si no estás junto, o solo estás junto para las victorias, eso es la fórmula de la derrota a largo plazo, o casi siempre, o incluso a mediano plazo. Yo creo que yo no soy político, pero me salta a la vista. Me salta a la vista que así. Debieran leer un poco la historia de Julio César a propósito de eso. Ahí tienen un gran político que supo cómo ir a las derrotas y transformar las derrotas después en fortalezas, hasta que se convirtió en lo que se convirtió. Pero en fin, sería quizás, no sé si saben leer para empezar a hablar. Capaz que no. Termino con el último Claro, bloque, sí. Nicole, y te dejo el resto. Capaz que no. Capaz que no sepan. Ojalá sean alfabetos. Salinas y Ojeda ahora, amigos, este es un buffet también de abogados, pero no son penalistas, son especialistas en temas civiles, como la mayoría de los temas que llevan a una persona a un tribunal, llevan años en esto, conocen de memoria el asunto, tienen una muy buena tasa de éxito, de forma que si usted está metido en algún asunto de esa clase, póngase en contacto con Salinas y Ojeda y así líbrese de estar tomando a cualquier abogado que le recomendó la tía, qué sé yo. Transporte Escala, una empresa de transportes de una flexibilidad absoluta. Trabaja todos los días del año, todas las horas del día. Cualquier hora que usted necesite un vehículo, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 7, a la hora que sea, usted va a tener un automóvil o usted va a tener un minibús o un bus, ya sea para transportar a una persona, un grupo o un choclón grande, ya sea para hacerlo todos los días o solamente una vez o de vez en cuando, lo que usted quiera, lo que usted necesite. Transporte Escala, todos los vehículos que tienen, desde los buses hasta los automóviles, último modelo. patriciastocker.com, profesionales que le van a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero, y una vez hecho eso, la van a renovar cuando corresponde, la van a defender cuando corresponde, y usted va a poder estar tranquilo con su marca. Continúo con compreoro.com, comprar oro y comprar plata, porque también es plata lo que usted puede comprar con ello, en lingotes, moneda, en su expresión física, es comprar una póliza de seguro imbatible, estimado amigo. El oro y la plata nunca pierden valor, jamás. Son valor en sí, y por lo tanto, si usted está dudoso de las acciones, de los billetes, de los cheques, de la cuenta corriente, tenga oro, tenga plata. Termino con Remodeling, la empresa de remodelación de departamentos o casas con puros profesionales que saben hacerlo bien, que responden, que garantizan su trabajo. Se los doy firmado. Temas de pisos, paredes, muebles de cocina, lo que usted quiera, tienen arquitectos. Remodeling. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que usted ubica en Hey Propiedades. Se escribe Haye, Haye, lo están viendo, heypropiedades.cl, la única empresa de corredores de propiedades que todavía puede jactarse de que vende, porque se dedican a pocas propiedades, trabajan de lunes a domingo y trabajan una jornada de 16 horas. Son realmente brutales y venden. Y continuamos ahora con Madame. Sí, No sé nos qué queda más poquito, tiene. pero quizá alcanzamos a hablar superficialmente de este tema, pero me parece relevante, porque también habla de la intromisión Más temas. del Ejecutivo, puntualmente del Ministerio de Justicia, con otro poder del Estado que son los tribunales de justicia, con el Poder Judicial. Y tiene que ver con que el Ministerio de Justicia, a cargo del ministro Cordero, ofició en Gendarmería, que informara mensualmente a jueces y fiscales y tribunales el número de internos y su capacidad. ¿Y qué es lo que busca con esto el ministro Cordero? Que tengan a la vista, dice, los datos, es decir, la cantidad de sobrepoblación que tienen, porque todos tienen sobrepoblación, y que se hagan responsables ellos de la situación penal en el país. ¿Por qué? Entendamos esto y lo voy a hacer re fácil. El ministro Cordero, como no ha podido dar con el tema de las cárceles, la construcción de las cárceles, porque este gobierno comenzó el gobierno diciendo que no estaba a favor de la concesión de cárceles, por lo tanto no hicieron nada. Entonces ahora recién la ministra de Obras Públicas dijo que iba a estar a finales de este año
mediados del próximo operativo una cárcel en Talca, que fue una cárcel a través de concesiones que inició el gobierno de Sebastián Piñera. Pero el punto es que es un gobierno paralizado, que no le ha puesto prioridad al tema de la construcción de cárceles, que tiene informes con hacinamiento de 120%, cárceles con sobrepoblación, prácticamente todas arriba del 110%. Y entonces el ministro en enero, para que vean que esto viene de a poquito, encontró nada mejor que criticar la prisión preventiva. Y él lleva desde enero criticando y diciendo que en Chile hay un abuso de la prisión preventiva. Es decir, tenemos hacinamiento en las cárceles, tenemos un problema tremendo con Gendarmería que no puede controlar las cárceles. El Estado chileno en algunos sectores de cárceles está perdiendo el control. Y el punto es que en vez de meterle más recursos a Gendarmería, en vez de acelerar los procesos de concesión de cárceles, apuntemos a la prisión preventiva y hagamos responsable a los jueces y tribunales y fiscales cuando piden prisión preventiva de la sobrepoblación que significa tener a esta gente en lo que él llama el abuso de la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva es una herramienta judicial que se usa o no se usa según criterios judiciales. Si el gobierno, si el Estado chileno no es capaz de tener cárceles a la altura de las necesidades y de la criminalidad que tiene Chile, no es culpa de la prisión preventiva. Y entonces hace responsable con estos datos que yo no sé por qué tendrían que tenerlo. Es decir, ojo que la cárcel penal 1 está con 120 ahora de sobrepoblación. ¿Por qué tendría que cambiar el criterio un juez? O sea, me parece que está interviniendo de una manera muy poco elegante en las decisiones judiciales de los tribunales chilenos. Así es. Bueno, en fin, es agotador examinar los hechos y dichos de este gobierno en todo orden de cosas. La tarea de reconstrucción, que espero que se produzca a partir de 1 año y medio o 2, va a ser inmensa. Yo no sé. Una de las razones por las cuales sentí la muerte de Sergio Melny, con el cual trabajé en algún tiempo, es que era un hombre muy capaz, que seguramente como un hombre activo políticamente, estaba metido en el cuento, habría sido uno de los muchos que van a tener que participar en la reconstrucción, y lamentablemente murió. Va a ser un trabajo pesadísimo porque va a haber que reconstruir demasiadas cosas, o sea, prácticamente el país completo, porque lo han destruido por completo también. Eso es, por todos lados: salud, educación, seguridad, protección militar. Perdimos contactos importantes con Israel y con otros que no voy a mencionar. Es decir, va a tener que reconstruirse en grande. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa y les agradezco su presencia, etcétera, etcétera. No olviden que hoy día jueves en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón. Si se quieren olvidar un poco de la realidad, hagan como yo y vayan a pegarse unos tequilazos a algún lado, y qué mejor que la Casa del Jamón para ver el espectáculo del flamenco. Bueno, eso sería todo. Nicole, nos estamos viendo el próximo lunes para el programa del martes. Y para ustedes, amigos, estaré yo disponible mañana y todos los días, como siempre, hasta que Dios me llame a su diestra para que descanse una vez por todo el pueblo de Villegas. Ya, chao, chao. Chao, que estén bien.